Hey, ¿qué onda? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estés bastante bien. Qué bueno tenerte de nuevo otra vez aquí. Muchas gracias por compartir, por darle like, por suscribirte con tus amigos. Estamos muy felices, estoy muy feliz, estoy algo nervioso. Estoy aquí con mi pastor, quiero presumírselos. Al pastor Carlos Perea de la iglesia Kairos. Pastor, ¿cómo está? Bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, saludando aquí a tus seguidores de esta oportunidad que tenemos de transmitir a través de YouTube y qué otro más. Facebook, Instagram, que son las redes sociales que ahorita Todas estamos las redes trabajando. sociales que están trabajando. Bueno, pues Próximamente Spotify. los saludamos con mucho gusto y hasta donde vaya esta transmisión, les saludamos con mucho afecto. Así es, entonces no queremos iniciar sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, a Púrpura Real, por estos cafés buenísimos. Pastor, ¿usted qué café Está pidió? muy rico, un café americano. Bastante bueno, yo esta vez pedí lo que siempre pide Eduardo, pedí un moca frío, bastante bueno. También a Puerta de la Fe, un saludo a Paco. Tú, todo lo que busques en cuestión de temas, de teología, de temas en general de cristianos, Puerta de la Fe lo tiene ahí para ti. Tiene ahorita descuentos bastante buenos y accesibles. Y también a Gustavo Figueroa, que tal vez lo puedas conocer como el Gusi, líder de jóvenes de La Roca Santa Fe. Y si tú tienes de 18 a 24 años, ahí está el grupo para ti el día miércoles a las 8 de la noche. Así que, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues me encuentro muy bien, un poquito con este tipo de clima que nos está apareciendo, unos días de calor, otros días de más fresco, anoche llovió un poco, en fin, hemos tenido una cantidad de variedades que hacen diferente y hacen única nuestra ciudad, ¿no? Hay unos que son identificados fuertemente por el calor, por el frío, pero aquí pues tenemos chile, tomate y cebolla. Sí, de hecho es chistoso porque yo vengo muy, ahora sí que veraniego, me iba a venir en short, donde vivo está el solazo a todo lo que da, de hecho estaba hasta sudando, y en los 3 episodios anteriores ando sude y sude, pero en esta vez yo creo que no va a ser la ocasión, y sí, como dice nuestro pastor, es bastante atípico, ¿no? Nuestro clima, si no te gusta el clima, regresa en 10 minutos y de seguro va a estar lloviendo, va a estar en sol, así que sí, Tijuana es un clima de muy Variado, variado, no muy... extremoso, pero Hay variado. para todos los gustos Así realmente. es. Así que, pues bueno, pastor, el día de hoy tenemos un tema que sinceramente he tenido muchas ganas de hablar, tanto para los devocionales que estamos trabajando en Instagram y Facebook, y como para los podcasts, y qué mejor que hacerlo con usted, para que usted nos instruya, nos alimente y nos dirija, ¿no? Vamos a hablar acerca de la oración. Así que, pastor, voy a hacerle ciertas preguntas conforme vayamos avanzando, pero más que nada también que hay jóvenes, que hay adultos que recién van conociendo a Dios, Ok. que van recibiendo a Cristo en su corazón. De Ujú. todas las edades realmente nos van a estar viendo, así que, pastor, ¿cómo podría definir qué es realmente la oración? ¿Y qué podría diferenciarse de la oración, ahora sí que de otras ramas, y lo podemos llamar hasta religiones? Muy bien. Bueno, antes que nada decirles que es un privilegio para mí estar en esta tarde, mañana y de noche, como saludaste tú, con todos ustedes y utilizando esta vía. Qué bueno que lo podamos hacer y qué bueno disfrutar este tiempo con jóvenes que tienen iniciativa y que tienen una gracia especial para poderlo hacer con el favor de Dios. Bueno, hablar de la oración es hablar de algo muy profundo, pero a la vez muy sencillo. Estamos hablando de que es una forma, o la forma más bien, de comunicarnos con Dios, establecer una comunicación con Él, nos permite conocer de Dios y tener esta confianza de relacionarnos con Él. Hay algo importante en la oración y en toda comunicación. En la forma que te comunicas es en la forma en que conoces a la persona. Okay. Es decir, por ejemplo, tú me hablas con mucho respeto, me das cierta deferencia, y bueno, porque eres parte de una familia, de una comunidad cristiana, y reconoces en mí la autoridad de esa Claro. familia, y por eso pues me hablas así con respeto. Pero los que me conocen
de jovencito, que fueron amigos que tuve muy preciados, que los he dejado de ver, pero de repente escucho a alguien que habla detrás de mí y me dice, Charlie, ya sé que no es nadie de este momento, sino que me tengo que remontar a años atrás, que me decían así en mi adolescencia, en mi juventud, me decían así, era muy fácilmente identificarme así. Bueno, si sigo caminando y a mis espaldas escucho, papá, el trato es diferente porque es alguno de mis hijos. En fin, lo que quiero, perdón, lo que quiero explicar es que en la forma en que nosotros nos relacionamos con la gente es la forma en que expresamos la confianza, la cercanía, el afecto y tenemos una mejor respuesta en virtud de cómo nos conocemos, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos. Si alguien me dice, Pastor Perea, ya sé que es alguien de la congregación, pero, por ejemplo, si alguien me dice, Doctor Perea, ya sé que o fueron mis alumnos, o son de otra comunidad que me conoce, o son del ámbito de gobierno, por ejemplo, y que me llaman así porque conocen que tengo un doctorado. Entonces, su trato es respetuoso, es más bondadoso, en fin, se toman sus precauciones y me dan un lugar para podernos comunicar. Y eso es la oración. Sí, la oración en función de cómo conozcamos a Dios y nos relacionemos con Él es la forma en que aprendemos a comunicarnos. Okay. Sí, yo creo que va mucho de la rama con el concepto de carta abierta, de lo que hablamos desde un inicio cuando en el episodio 00 hablábamos de lo que nos había compartido, bueno, que me había compartido Soco y cómo Dios depositó esta idea en mí, de cómo tú te expresas o te comunicas con otra persona a cómo te comunicas con Dios. Entonces yo tenía hace ya un tiempo un escrito que venía de la mano lo que era la oración. En mi clase de fisiología que aprendí muchísimo, va de la mano de lo que estábamos hablando. Cuando inhalamos, que es la respiración básicamente, en el corazón es sístole, diástole, cuando se agranda y se achica el corazón al momento de respirar. Sístole, al momento de inhalar, adquirimos todo el oxígeno de todo lo bueno. Y al momento de ser diástole, que es exhalar, sacamos todo lo malo, que las arterias eran la sangre limpia y las venas eran la sangre sucia, por así decirlo. Y yo así lo relacionaba, de que puedo comunicarme, puedo adquirir muchas cosas buenas, pero si exhalaba cosas malas es porque algo no estoy haciendo bien yo. Y así lo relacionaba yo con la oración, de que podemos recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo bueno, pero depende también muchísimo del que estamos sacando. Y va mucho de lo que expresamos realmente. Entonces, por eso yo creo que la oración es un concepto importante de hablar para saber o qué diferencia en qué posición tenemos a Dios en nuestro corazón. Y como lo decía, de que depende con quiénes esté, es cómo me van a tratar, es cómo me van a hablar, es como si es pastor, si es doctor, y de cómo, de qué estemos hablando, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué le podría decir a una persona que nunca ha orado en su vida? ¿Cómo lo guiaría en una oración? Bueno, como decía, la oración es algo profundo, pero a la vez algo muy sencillo de realizar. La forma más fácil de hacerlo es aprendernos a comunicar en función de cómo nos relacionamos con alguien más, con alguien cercano, que le decimos, mira, me siento así, me siento asá, sabes, me gustaría tener esto, sabes, te pido esto. A mí me encanta la forma en que ora mi esposa, porque incluso de repente
está ella en silencio y está orando, pero de repente tiene una sonrisa en su cara. Y luego le pregunto, ¿qué le estabas diciendo al Señor? Ah, me estaba riendo con él, ¿no? Una forma muy sencilla, muy natural, expresando lo que somos realmente. Esa es la forma de podernos comunicar con Dios. Por eso decía, si vemos a Dios como un símbolo religioso, pues nuestra oración va a ser como de aquel hombre que escuché orando, muy ferviente, muy Así fervoroso, es. pero de una manera muy religiosa, ¿no? Decía él, oh Señor Dios Todopoderoso, tú que habitas en la bóveda celeste. Mira, no estoy siendo escarnio ni burla de ninguna manera, estoy poniendo el ejemplo de lo que yo escuché, porque en esa forma lo hace ver distante a Dios, lejano. Okay. Si bien es cierto, Dios habita en la bóveda celeste y en todo el universo, desde luego, la forma en que te expresas hacia Dios da a conocer tu cercanía o tu lejanía. ¿Qué tanto crees lo que estás diciendo y a quién se lo estás diciendo? ¿No? Por eso, insisto, la forma más sencilla que podamos hacerlo, lo podemos hacer. Ahora, Jesús nos da la enseñanza de cómo orar. Sí. Cuando leemos el Padre Nuestro, y dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en un cuarto especial, tu recámara o algo, a fin de que nada te estorbe, nada te distraiga, y que lo puedas hacer con naturalidad y con las expresiones más naturales que puedas tener, y decirle lo que Él significa para ti, a quién le estás orando, con la cercanía de lo que estás orando, sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te critique de lo que estás diciendo, y también expresando aquella necesidad, aquella condición, aquella angustia que en el momento estás pasando, o aquellas alegrías, o aquellos momentos de éxito que quieres compartir con Dios, lo expresas de esa manera. Entonces, Jesús lo primero que enseña a sus discípulos a través del Padre Nuestro es decirles, díganle a Dios Padre Nuestro. Es decir, el Padre como una figura de autoridad, pero también de amor, de gracia y de favor, dándonos esa oportunidad de entender a Dios como el Padre. Quizá no tenga relevancia para aquellos que no han tenido una buena experiencia con su Padre terrenal. Y eso es precisamente a donde nos quiere llevar el Señor, para que en cuanto aprendamos nosotros a relacionarnos con el Padre Celestial, lo que no está en una buena manera, en una relación cálida o afectuosa con nuestro Padre terrenal, lo podamos experimentar y vivir con Él, y después, con la ayuda del Señor, a ayudarnos a restaurar esa relación, porque precisamente si nuestra relación con nuestro Padre terrenal no está bien, va a ser un estorbo que siempre tengamos en nuestra vida para relacionarnos con Dios. Entonces, el más interesado en restaurar nuestra relación padre-hijo, hijo-padre, me refiero en ámbito terrenal, pues es a Dios a quien más le interesa, porque de eso depende nuestra relación con Dios. Y qué fácil, ¿no? También es como diferenciar esa área de que solamente necesitas estar en una comunión o en una común unión con Dios para saber expresarte y saber con quién estás hablando, con quién estás orando. Y me pasaba muchísimo yo cuando recién empecé a ser cristiano, cuando acepté a Cristo en mi corazón, de que yo tomaba y me guiaba por las oraciones que escuchaba con otras personas o cuando oraban por mí, y yo tomaba palabras y a veces
pues la verdad no sabía qué significaba, pero sentía que me rendía en esa oración, de que, no sé, antes oraba y pues todavía no leía como tal toda la Biblia, y de que no, el Altísimo, ¿no? ¿Y por qué el Altísimo? Entonces, saber por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Exactamente. Es importantísimo. Fíjate Y que yo tuve la experiencia, en una ocasión llegué a una reunión eh, y al entrar escucho a alguien que está orando. No lo veía, pero lo escuchaba. Y entonces, al escucharlo, yo dije, este es el pastor fulano de tal. Y ya que me acerco y tengo la oportunidad de mirar a la persona que estaba orando, vi que no era el pastor que yo creía. Era uno de sus miembros, pero hablaba igualito y oraba igualito, ¿no? Y tienes razón, muchas de las cosas las aprendemos al principio de nuestro caminar con Dios, las hacemos por imitación. claro. A veces no entendemos cómo orar o cómo a hacer alguna lectura de la palabra, pero vemos que alguien lo hace y nos gusta, nos atrae la atención y lo empezamos a hacer como esa persona. A veces sin entender las palabras que usan, pero pues en nuestro ánimo, en nuestro deseo de orar, no importa, pero empieza a orar. Así es. Esa es la cuestión. Entonces, orar nos va a traer un frescor a nuestra vida y más cuando entendemos que si nuestra oración la iniciamos hablándole al Padre Celestial, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos ubicando la grandeza de lo que es Él y estamos entendiendo que estamos hablando al que domina todo el cosmos, todo el universo, y que estamos entrando en una relación íntima, personal, individual, que hace que las cosas se transformen. Porque eso tiene la oración, un poder de transformar las cosas como viene la respuesta de Dios a un corazón genuino, un corazón sincero, que le expresa en su forma más sencilla lo que hay en el corazón para con Dios. Y esto es importante. Sí, y va de la mano con la gratitud cuando estamos orando. Ah, yo pongo de ejemplo cuando empecé a como estoy ahorita, ahorita estoy en una temporada de gozo, ¿no? Y lo podemos ver con todo esto, gracias a Dios es posible, de cómo hasta cuando estamos en el carro, en vez de estar escuchando música, yo a veces en que me pongo a orar y cuando menos me doy cuenta me está viendo gente, ¿no? Y te está viendo que estás aparentemente hablando solo, y va de la mano con el reconocer que en absolutamente todo lo que estás haciendo, todo lo que haces y todo lo que expresas, lo que dices, lo que piensas, está siendo guiado por a quien estás orando, que es a Dios. Y sí, básicamente en el cómo te relacionas constantemente, y si estás teniendo una comunicación Dios, tú, Dios, de realmente orar, leer la Biblia, que es cuando recibimos la palabra de lo que Dios nos está diciendo. Sí, definitivamente. La oración que el Señor Jesús enseña a sus discípulos continúa diciendo, después de Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Entonces yo me preguntaba, santificado sea tu nombre, ¿cuál nombre? Dios, Padre, ¿cuál? Y leyendo la escritura te vas dando cuenta que hay una cantidad importante de nombres con los que se nombra a Dios. No solamente a partir del tetragrama, que son las letras, 4 letras hebreas con las que se menciona a Dios, y de ahí se deriva la palabra Yahvé o Jehová también. Entonces, de esta manera hay una forma de expresar a Dios. Pero cuando vemos cómo el pueblo de Israel se expresó para comunicarse con Dios, era en función de la experiencia que habían vivido, aquellas cosas que habían experimentado, aquellas cosas en las que habían participado. Y por ejemplo, cuando el pueblo
tenía alguna necesidad, le llamó Yahvé Jireh, el Señor es mi proveedor. Cuando tuvo necesidad de paz, expresó, el Señor es Yahvé Shalom, el Señor es mi paz. No. También expresó, el Señor es mi bandera, el Señor es mi, de alguna manera, se me fue la palabra ahorita, pero él menciona como el general del ejército que dirige, okay, ¿no? Él es mi general, Él es mi luz, ¿no? Entonces, de la manera que Dios se mostró al pueblo de Israel, es la forma en la que ellos se comunicaron con Dios, y es la misma forma en que nosotros nos podemos comunicar con Dios de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Así es. ¿No? Y bueno, yo puedo decir, Señor, tú que eres mi sanador, porque el Señor me ha sanado en varias ocasiones de diferentes cosas. Y puedo decir, el Señor es mi proveedor, porque a veces he tenido falta de algún bien y Dios ha sido quien suple mis necesidades, ¿no? Y también he podido decirle, Señor, tú eres mi fortaleza y mi escudo, porque me has sostenido y también me has defendido. En fin, en la forma en la cual nosotros hemos experimentado, es la forma en que nos comunicamos con Dios, como Jesús le indicaba a sus discípulos, háblenle a Dios, el Padre, que es nuestro Padre y que está en los cielos, pero también le exalten, levanten su nombre, que es sobre todo nombre, y experimenten lo que Él es para sus vidas, y así háblenle en función de lo que Él representa para ustedes y cómo ha sido su benefactor en cualquier momento. Así es, en gratitud, en clamor, cuando hay necesidad. Pastor, hay una pregunta que le quisiera hacer. ¿Cuál podría ser la diferencia entre orar y rezar? Bueno, este es un buen punto. Generalmente las religiones orientales han utilizado una serie de poemas o poesías, por decirlo de alguna forma, es decir, un formato ya hecho para en base a ello repetirlo. Y estas repeticiones hacen o buscan hacer sentir bien a las personas en función de lo que están leyendo. En otras organizaciones cristianas, porque el cristianismo se deriva mucho, 4 o 5 principales, la católica, la evangélica, la ortodoxa, se me fue el nombre de la Egipto, pero en fin, tiene varias formas de expresar, y escribieron estos rezos como parte de una oración inspiradora. Okay. Pero el asunto está que fueron la inspiración de alguien más. No es algo malo, pero es algo que vas a repetir sin que tenga sentido para ti. Okay. Puede ser muy hermoso, pero no son tus palabras, ni no son tampoco una inspiración directa a tu vida. En cambio, la oración sí. La oración es una expresión natural. Así es. ¿No? Jesús llama la atención, previo a enseñarles acerca del Padre Nuestro, les llama la atención para decir, no usen vanas repeticiones, porque puedes repetir y repetir y repetir sin llegar a ningún lado, y no estás expresando realmente lo que hay en tu corazón. Entonces nos dice, no usen vanas repeticiones, nos insta, nos ayuda a que no usemos vanas repeticiones y que se vuelva esto algo frío, distante. Dios quiere una relación cálida con Él, cercana, amable, afable, entusiasta, verdadera. Ahí es donde nos quiere el Señor. Genuino, ¿no? Uh-huh. Entonces el rezo se vuelve frío, repetitivo, y la oración es cálida,
es afectiva, es relacional, es intensa en momentos y expresa el corazón vivo de una persona. El momento de la oración. Ok, pastor, siguiente pregunta. Declarar al momento de orar. Bueno, el declarar es muy importante, aunque debo de decir que hay algunos que se han extralimitado. Cuando declaramos la palabra, y cuando declaramos la palabra nos la apropiamos para nosotros mismos, es algo que es tomar las herramientas, tomar lo que Dios nos ha dado para aplicarlo a nuestra vida y tener una vivencia espiritual con Él. Esto nos lleva entonces a que si tenemos esas vivencias, entonces vez tras vez vamos a aprender a declarar esa palabra y apropiárnosla, ¿verdad? Tiene que ver con fe, tiene que ver con crecimiento espiritual, tiene que ver con milagros, señales, maravillas y prodigios que Dios hace en nuestra vida. Y si lo creemos, va a tener mucho de bendición para nuestras vidas. Es la herencia que Dios nos ha dado y que la podemos ejercer, ¿no? Y nos la podemos gastar, esa herencia, porque ya es nuestra. ¿Qué es lo que hablaba, no? El domingo pasado. Ayer hablaba de eso, ¿no? ¿Ayer fue domingo? Ayer fue domingo, creo que sí. Sí, ayer. Entonces, nos apropiamos porque tiene la palabra de Dios y nuestra herencia un poder adquisitivo para nosotros. Entonces, declarar la palabra es bien. A veces hay extremos y es lo que hay que cuidar en estas declaraciones, porque luego andamos declarando a diestra y siniestra cosas que van aún en contra de lo que Dios ha dicho, en contra de la palabra escrita, y Dios no se contradice. Entonces, si hacemos declaraciones, tenemos que tener cuidado de hacerlas conforme a lo que Dios ya ha establecido. Así es. Y podemos apropiarnos, desde luego que podemos apropiarnos, pero teniendo cuidado de eso. Sí, hay un versículo en la Biblia que es Mateo 7, del 7 al 8, que habla específicamente, ¿no?, de la oración eficaz, que dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo lo que llama se le abrirá la puerta. Y yo creo que una de las cosas importantes de lo que menciona el pastor es de que busquemos hacer una oración eficaz a través del conocimiento y la sabiduría que nos brinda la Biblia, porque, y ciertamente yo vengo de un campa de Aguaíba, y me gustó mucho cómo Gino hizo este contexto de realmente conocer de lo que estamos hablando en cuestión de conocer a Jesús, qué es lo que hizo Jesús por nosotros, y saber realmente, como lo decía ahorita, de a quién estamos orando, por qué oramos lo que oramos. Y esa es una pregunta que yo me he hecho muchísimo en las mañanas cuando oro y en las noches cuando voy a dormir, de por qué oro lo que oro. O sea, la temporada que estás pasando es buena, es mala, realmente agradeces lo que estás pasando o solamente lo buscas cuando hay alguna necesidad. Y sí, es importante ver este punto porque muchas veces me ha tocado ver a personas de X o Y lugar de que decretan, ¿no? De que declaran cosas que sé que no van a la voluntad de Dios, y es importante ver eso. Entonces, le iba a decir pastor, a orar a la voluntad de Dios, la manera correcta de orar siempre. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, esto es algo que tenemos que tener por descontado, el buscar siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero también nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más no dará con Él? No nos dará en todas las cosas. Entonces tenemos esa gracia de parte de Dios para, no importa que nos equivoquemos en nuestra forma de orar, ¿no? Dice la Escritura en Romanos que el Espíritu de Dios
habla por nosotros con sonidos indecibles delante de la presencia de Dios. Yo me imagino que el Espíritu de Dios tiene un chambononón transformando todas nuestras oraciones para que lleguen coherentes al trono de la gracia de Dios, ¿no? Y porque a veces nos equivocamos o decimos algo que no debiéramos decir o mal fundamentado en la palabra, pero el Señor es bueno y misericordioso y transforma eso por su Espíritu para que esas oraciones tengan sentido delante del Padre. Y bueno, en ese sentido no tenemos que preocuparnos. Sí tenemos que preocuparnos por ser edificados y crecer. Así para es. Que podamos ir mejorando nuestra forma de comunicarnos con Dios. Pero aquí lo importante es aventarnos a hacerlo. Fíjate que yo años atrás me frustraba mucho cuando leía libros de personas que Dios había utilizado grandemente, grandes héroes de la fe de nuestros tiempos. Y yo leía esos libros y lo que veía era que se levantaban a las 4 de la mañana y oraban 2, 3, 4 horas seguidas. y yo me frustraba porque levantarme a las 4 de la mañana y era un sacrificio enorme. Y me paraba y me ponía a orar y estaba orando y me quedaba dormido. Entonces, ¿yo cómo puedo agradar a Dios con este tipo de oración? No es para mí eso. Y es cuando entendí que Dios aprecia nuestra intimidad con Él. Y por eso les dice a sus discípulos, cuando quieran orar, métanse a su cuarto y oren en lo secreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lugar secreto? Quizá tu lugar secreto sea tu auto, quizás sea en tu moto, quizás sea en un cuarto de tu casa, o salirte a un parque, no sé, un lugar secreto. Mira, los judíos utilizan un manto de oración. Y esto lo transliteran, es decir, lo traducen literalmente en el sentido de que usan este manto de oración. Y cuando están orando, se lo encierran. Y ahí está su lugar secreto, ¿no? Y pueden estar ahí un buen tiempo orando delante de Dios. Bueno, este es el punto. No solamente orar a la hora de los alimentos o cuando me levanto, cuando me acuesto, sino dedicar un tiempo, quizá 10 minutos, quizá 5 minutos, porque no quiero entrar en discusión con esto de las horas de oración, porque para mí fue frustrante pensar que jamás podría aspirar a tener una relación con Dios intensa como estos hombres lo hicieron. Y cuando entendí esto, bueno, a veces voy en el carro, a veces estoy en la cocina, a veces me siento en un lugar en la sala y estoy ahí orando al Señor. A veces lo hablo que se oiga de manera audible, o en ocasiones en mi interior, en mi ser interior, o a veces me despierto en la madrugada. Y ya sé que cuando me despierto en la madrugada, algo Dios quiere tratar conmigo y me pongo a orar en ese momento, ¿no? No es normal que yo me despierte en la madrugada a buscar orar, no, pero el Señor me despierta para que ore por algo en específico, ¿no? Y entonces veo que Dios tiene un propósito en todo ello. Juvenil, me gusta tomar la carretera y tomar tiempo de oración yo solo. A veces cuando podíamos cruzar a Estados Unidos, mientras hacía línea, me ponía a adorar al Señor y entrar en comunión con Él. Y pasamos tiempos preciosos, ¿no? La cuestión es que a veces nos enojamos a veces porque estamos haciendo una fila o tenemos que hacer sala de espera, y son los momentos para encerrarnos en lo secreto y hablar con Dios y hablar de esto. Y pedirle al Señor que venga su reino sobre nuestra vida, como lo enseña Jesús en el Padre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué le estamos diciendo? Venga tu gobierno a mí. Gobierna sobre mi vida. Te reconozco como mi rey.
como mi Señor, así que gobierna mi vida. Y el gobierno tuyo, tráelo a mi vida, ¿no? Y entonces Él se ocupa de mis necesidades materiales, emocionales y aún las espirituales. Y entonces él cubre mi vida y su reino, su gobierno, su soberanía caen sobre mi vida. Y entonces, si yo estoy deseando algo, Él abre camino para que sea posible, ¿no? A veces he tenido alguna cita fuera de la oficina y tengo que acudir y el tráfico está últimamente, no sé por qué, está insoportable. Y en lugar de enojarse y a vociferar, entrar en oración con Dios, Señor, tú eres el que abre camino delante de mí. Y mira, paso de volada. Igual en la línea, igual en alguna línea de espera. Porque en ese momento, al entrar en comunión con Dios, Dios hace que todas las cosas sean posibles. Cuando aprendemos a extraer la mayor riqueza de Dios en la oración, nos damos cuenta que la oración es la que abre las puertas. La oración es la que abre camino delante de nosotros. La oración es la que quebranta el corazón de con quienes tenemos que hablar o compartirles de Dios, ¿no? O que el contrato que no se ha firmado, que no se ha cerrado, la negociación que no se ha hecho, la oración lo hace que sea. Así sencillo. Yo una vez, un día me quedé sin trabajo por razón de mis valores, no estuve dispuesto a generar una condición fraudulenta en la empresa que yo trabajaba, y entonces dije, por mi bien y el de ustedes, muchas gracias, y hasta aquí llegamos. Y cuando venía hacia mi casa, yo venía orando en el camino y le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero salir a buscar trabajo. Si alguien me va a dar trabajo, que me hable a mi casa. Y yo sabré que esa es tu voluntad. Al día siguiente me llamaron por teléfono, una empresa en la que yo había trabajado tiempo atrás, y me dicen, Carlos, fíjate que estamos abriendo un proyecto nuevo, que no sé qué, y tu perfil es el que encaja precisamente en este nuevo proyecto. ¿Te gustaría venir a platicar de ello? Y fui. Cuando iba en el camino yo no tenía duda de que ese era mi trabajo. Y efectivamente dije, sí, vamos adelante. Toda vez que me explicaron los detalles y todo, sí, vamos adelante, no tengo duda. Dios me trajo aquí, ¿no? Estando en ese trabajo, un día, mi trabajo era relacionarme con clientes, traer clientes a la empresa, salir a buscarlos. Y era un día muy frío, de esos días que son congelantes aquí en Tijuana, ¿no? De esos fríos de invierno durísimos. Y le dije al Señor, Señor, está haciendo mucho frío. Aquí en la oficina hay calefacción, está calentito. ¿Sabes qué? No quiero salir. Tráeme los clientes aquí. Eran las 5 de la tarde y yo había atendido cliente tras cliente, tras cliente, tras cliente. No había tenido oportunidad ni de ir a comer por estar atendiendo la cantidad de clientes que vinieron. Experiencias como estas que te platico, tengo enormidades de ver cómo el poder de la oración en cosas tan simples. Me estaba yo chiqueando con el Señor, decía, yo no quiero salir al frío, está haciendo mucho frío, Señor, mejor tráemelos aquí. Quizás. Mira, me resultó muy bien, me resultó muy bien. Es la gracia de Dios que fluye cuando hay una oración simple, sencilla, llana, pero que busca hacer y confiar en Dios y ver los resultados, definitivamente. Es algo que yo atesoro muchísimo de usted, pastor, de que darnos cuenta, ¿no? De que hasta en los pequeños detalles y en las cosas tangibles que Dios nos pone para poner, ¿no? De que, hey, aquí estoy, no hay de qué preocuparse.
Y sí, y también un mensaje directo a los jóvenes de que hay tiempo, o sea, y estamos, no tengo ahorita la estadística correcta, pero hay un montón en crecimiento de que gente cada vez se carga TikTok, Facebook, Instagram, y no está mal, pero aprende a administrar tu tiempo, dale el tiempo correcto a quien merece el tiempo, que es a Dios, empieza a orarle. Y ciertamente esta cuarentena tal vez te haya apagado, te haya apartado. Sabes que Dios te dice, aquí estoy, nunca me he ido. Hay que platicar. Ponte a cuentas con Dios, platica con Él. No estás hablando a una pared, estás hablando con alguien. Así que sí, yo creo que esa sería una invitación para los jóvenes. Wow, Y atreverse a orar, atreverse a orar. con sencilla fe. Mira, te comento una última experiencia. Estábamos en Ciudad Juárez, habíamos asistido a un congreso de hombres, veníamos muy contentos, muy felices, y en el camino, poco después de haber salido de Ciudad Juárez, nos encontramos una tormenta de arena. Para los que no saben qué es una tormenta de arena, es como un chubasco fortísimo o uno de estos vientos Santana muy fuertes, pero en lugar de caer agua o simplemente ver el viento fuerte como huracanado, es un bombardeo como de esos sandblast de arena Okay. que quitan toda la pintura de los autos y todo eso. Pues nos toca una de esas. Y veníamos en un autobús, todo el grupo muy contentos, cantando y bien, pero nos encontramos cerrado, no se veía nada delante de nosotros. Yo venía en el asiento de mero frente junto a otro amigo que había ido al Congreso y veníamos platicando y de repente me dice, mira, mira, cómo se había cerrado totalmente y no se veía nada. El chofer bajó un poco la velocidad, iba con mayor cuidado y todo. Y entonces empecé a orar, Señor, tú que abres camino delante de nosotros, tú que has hecho que los ríos corran en el medio del desierto, tú que eres el poderoso, abre este camino, ábrenos y déjanos pasar en libertad. Y de repente me dice mi amigo, mira, 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 se vio cómo se abrió un espacio, se vio el camino, veías la tormenta del lado izquierdo y el lado derecho, pero el centro, por donde estaba la carretera, había paso franco. Y nos quedamos expectantes maravillados del poder de Dios y cómo Él contestaba una oración simple, llana, sencilla, en un momento dado de necesidad para nosotros. Wow, qué bendición. Ni siquiera fue una oración de una hora o de 20 minutos, un minuto cuando mucho. ¿No? Una pequeña palabra, una pequeña oración con fe hace una gran diferencia. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Así que yo te quiero dejar con un pequeño versículo, si ya te tienes que ir. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Alegría y gratitud en todo momento. Si estás pasando por una mala temporada, entrégale todo a Dios. No hay nada que Él no escuche. Así que, pastor, ¿algo más que quiera agregar antes de Pues irnos? agradecer este privilegio que me han dado de poder estar con ustedes y con este público maravilloso de jóvenes y de no tan jóvenes que se conectan a esta transmisión. Les deseo que se ejerciten en la oración, sencilla oración, 1 minuto, 2 minutos, lo que sea, pero ejercítense en una oración que van a ver ustedes cosas maravillosas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que están hechas para aquellos a los que a Dios aman. Así que tenemos un maravilloso mundo de posibilidades cuando aprendemos a confiar y a depender de Dios y nos comunicamos con Él a través de este instrumento que es la oración para bendecir nuestras vidas. Así es, qué bendición la verdad empezar con un invitado de lujo, mi pastor Carlos Perea de Kairos.
Así que muchísimas gracias, Pastor, por estar, por Gracias prestarnos a Dios nuestro y tiempo, que ustedes. sé que es muy valioso. Esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Y muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí. Empezamos con Gracias. nuestro primer invitado y para el siguiente episodio también tendremos a otras personas también del equipo de Carta Abierta que todavía no han visto. Así que no se pierdan el siguiente capítulo. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Pastor, de nuevo muchas gracias, aprecio y atesoro muchísimo su tiempo y Gracias. nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye Denle bye. like. Chao.